nosotros como grupo le hablaremos acerca del tema de las habilidades y el tema de la asimilación de niveles. Como sabemos, habilidades se refiere a la capacidad que adquiere el ser humano para desarrollar metas en la vida. Están las habilidades específicas y las habilidades generales. Yo le hablaré acerca de las habilidades específicas, ya que es la que se encarga de perfeccionar dicha habilidad para realizar una actividad. En el tema de las habilidades, yo pude comprender que es la que facilita al ser humano a desarrollar diversas situaciones de la vida cotidiana. También es la capacidad que puede alcanzar metas y objetivos a largo plazo. En el tema de asimilación de niveles, pude comprender que es la capacidad de un proceso complejo que se desarrolla a perfeccionar las diversas situaciones en la vida. De los dichos temas, eso es lo que yo pude comprender y analizar para saber cómo crecer como futuros docentes. Gracias. Bueno, la habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir con una meta específica. Las habilidades se desglosan en dos: habilidades generales y habilidades específicas. Las habilidades generales se clasifican en autorregulación, las cognitivas y las comunicativas. La autorregulación es la que nos ayuda a saber qué tengo que aprender, cómo debo actuar y cómo debemos detenernos ante ciertas situaciones. Las cognitivas son las que se desarrollan. Y las comunicativas es cómo aprender a comunicarnos con los demás. No es simplemente hablar por hablar, sino que es que me doy a entender que estoy enviando un mensaje y que el emisor me ha entendido. Entonces, lo que yo entiendo de las habilidades es que como docentes, futuros docentes, debemos luchar por desarrollar en nuestros estudiantes con cada uno de los contenidos que voy a desarrollar. Cuando haya terminado la clase, el estudiante debe poner en evidencia la habilidad que ha desarrollado. Y respecto a las específicas, estas son las que se desarrollan, por ejemplo, de la música, el deporte, etc., como ya lo explicó mi compañera. Y lo que aprendí sobre los niveles de asimilación es que es muy importante que nosotros sepamos cómo aplicar estos niveles, porque cuando el nivel de asimilación se pone en práctica en la vida cotidiana, esto se vuelve una competencia. Buenas tardes, ahora les vamos a decir para qué nos sirven las habilidades, pero antes de eso vamos a decir su concepto, que son las capacidades que muestran los estudiantes al desarrollar los contenidos. Los contenidos pueden ser lo que vemos en todo el año. Ejemplo de ellos tenemos, por ejemplo, la matemática, lenguajes sociales, educación artística y, por qué no decirlo, también la educación física, que algunos de los alumnos que se destacan en eso. Decir de manera que el docente es el encargado de potenciar las habilidades de los alumnos. Un ejemplo de ello tenemos, por medio de un cuento, el docente puede pedir los personajes principales, los personajes secundarios, decir que el alumno lleve la realidad de ese cuento. Si el estudiante contesta y puede explicar el contenido que se le ha desarrollado, entonces ahí podemos decir que el estudiante ha desarrollado una habilidad de comprender, de analizar, de poder llevar eso a la vida real. Ahora bien, les voy a mencionar dos importantes habilidades generales, como lo es de tipo comunicativo, que determinan aquellas personas con mayor análisis, que son capaces de comunicación social. Ellos interactúan de una manera muy espontánea. También tenemos las habilidades cognitivas, que son aquellas personas que pueden solucionar diferentes problemas, acciones que tendrán consecuencias, tomar una serie de decisiones momentáneas, ¿verdad? Y en sí, puedes decir de que al desarrollar las habilidades, los alumnos son capaces de enfrentar los retos
que se encuentran en la sociedad y puedan darles una favorable solución. Ahora les voy a explicar lo que yo entendí acerca del tema, de que para qué nos sirven las habilidades. Bueno, les puedo decir que es un rol fundamental del profesor para con sus alumnos, ya que él tiene que cultivar las actitudes hacia los alumnos, desarrollar las capacidades en ellos, ¿verdad? Las capacidades de pensar, de razonar, de analizar, que el alumno tome decisiones por sí solo, que resuelva problemas reales de la vida cotidiana que cada día se enfrenta, que sea creativo, que no dependa de otra persona para que él pueda inventar, pueda crear, que sea pensador crítico, porque de eso se trata, para prepararlo para la vida, y que sea colaborador. Eso ha sido todo, muchas gracias. Vamos a hablar acerca de los 4 niveles de asimilación del conocimiento. El primero es la familiarización. Dice que el estudiante es capaz de reconocer. Este primer nivel, el estudiante es capaz de familiarizarse con el tema, conocerlo, hacerlo suyo. Luego sigue lo que es la reproducción. Dice que el estudiante puede reproducir la información. En esta, el estudiante le reproduce la información ya luego que se ha familiarizado con el tema. Luego dice que sigue la producción, que el estudiante es capaz de realizar las operaciones. Aquí ya reproduce la producción, dice que es luego de la reproducción, o sea, luego que se le reconoce la información y la hace suya, la familiariza, él ya puede realizar las operaciones. Pero luego sigue un nivel más interesante, que es el creación. Dice que el nivel de creación, el estudiante es capaz de orientarse independientemente, o sea, él ya puede ir más allá de lo aprendido. Ahora lo vamos a poner en ejemplo. Okay. Cuando yo tengo un tema, vamos a agarrar un tema de lenguaje, los poemas. Primero nos vamos a familiarizar con el tema, qué son los poemas, cómo son los poemas, una estructura de un poema. Luego nos vamos a ir a su reproducción. Ok, yo puedo enseñar, este es un poema. Ya el estudiante se familiariza, ya tiene la información de cómo es un poema. Luego viene la reproducción, que uno le dice, ok, tienes esto, y ahora hazme un poema. Y él dice, ya me dijeron cómo lo hago, ahora lo voy a hacer yo. En la producción, como dice, es capaz de hacerlo, de realizar las operaciones. Y ya luego en el nivel de creación, ya que el estudiante sabe, viene él y dice, pero a mí me enseñaron que el poema puede ir en verso y puede ir en prosa, entonces yo voy a hacer una prosa. Y el estudiante hace una prosa, ahí está haciendo uso de la creación, ir más allá de lo que se le ha enseñado. Bueno, vamos a hablar acerca de los niveles de asimilación del conocimiento. Son semejantes a los niveles de asimilación de los contenidos, pero sí son 3 fases, por decirlo así. El primero es el reproductivo, el segundo es el productivo aplicable y el tercero es el creativo. El primero nos habla de que exige la repetición del contenido, es decir, o sea, que el alumno repita el contenido que ya se le ha dado, pero aquí ya va de forma implícita la familiarización con el tema, con el contenido. Luego de esto, el productivo es el que ya nos dice, o aplicable, se dice que, o sea, que exige que aplique el alumno lo que se le ha informado. Luego el creativo, que el mismo, o sea, habla de que el alumno el mismo tiene que crear, porque ya se dice así, aportes novedosos para él mismo, o sea, para que él nazca como persona, acerca de los conocimientos que ya ha obtenido a partir de lo que se le ha dado anteriormente. Y lo que yo he entendido acerca de los temas, por ejemplo, de los niveles de asimilación de los contenidos y del conocimiento, son semejantes. Y si en estos niveles, o sea, nosotros no alcanzaríamos quizás los conocimientos que ahora tenemos hasta hoy en día. Por ejemplo, cada tema, si nosotros vemos como niños, nos hemos
O sea, los niveles de asimilación los hemos tenido, digamos, que los que se crearon en el campo o también los que se crearon en la ciudad. Nosotros vemos cada uno tenía se estaba familiarizado con el tema muchas veces no, pero quizás algo ya tenía el niño, o sea, nosotros ya tenemos algo, entonces no se nos dificultó. Entonces, si nosotros vemos estos niveles, han sido de suma importancia para nosotros. Y también las habilidades, también yo veo de que son muy importantes porque es poner en práctica, o sea, el contenido. Entonces, son muy importantes para desempeñar y cumplir con los indicadores de logro.